El teléfono sonó un martes por la tarde, justo cuando estaba revisando los informes trimestrales de la galería. El número apareció en la pantalla y sentí que el estómago se me encogía como si alguien hubiera apretado un puño dentro de mí. No había visto ese nombre en 3 años. Carmen. Mi suegra. La madre de Pablo. Durante un instante consideré no contestar. Dejarlo sonar, dejar que se fuera al buzón de voz, seguir con mi vida ordenada y tranquila. Pero algo me dijo que si no respondía ahora, ella lo intentaría de nuevo. Y Carmen siempre había sido persistente, casi obsesiva, cuando quería algo. Deslicé el dedo sobre la pantalla. ¿Ángela? Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba, con ese temblor fingido que usaba cuando quería parecer vulnerable. ¿Eres tú, hija? Hija. ¡Qué ironía! Durante los 6 años que estuve casada con Pablo, nunca me llamó así. Era la argentina, la pintora, la que no sabe llevar una casa. Nunca fui su hija. Nunca fui nada para ella excepto la mujer que le había robado a su hijo. Carmen, respondí, manteniendo la voz neutra. ¡Qué sorpresa! Escuché su respiración del otro lado, ese suspiro teatral que siempre precedía a sus manipulaciones. He estado pensando mucho, Ángela. Demasiado tiempo ha pasado. 3 años. Casi 3 años desde que nos distanciamos. Casi 3 años desde que Pablo murió, quería decir. Desde que en su funeral, ella y toda su familia me miraron como si yo fuera la culpable. Como si el cáncer hubiera sido culpa mía por no rezar lo suficiente, por no llevarlo a más médicos, por no ser la esposa perfecta que ellos creían merecer. Han sido 3 años difíciles para todos, dije, sin comprometerme. Por eso te llamo. Quiero invitarte a cenar. Esta noche, si puedes. He pensado que podríamos reconciliarnos. Dejar atrás todo lo malo. La palabra, reconciliarnos, sonó falsa incluso en su boca. Carmen no se reconciliaba con nadie. Carmen ganaba, controlaba, dominaba. No conocía otra forma de relacionarse. ¿Esta noche? Es muy repentino. Lo sé. Pero he estado reflexionando y me di cuenta de que la vida es demasiado corta para guardar rencor. Pablo no habría querido que siguiéramos así, enfrentadas. Mencionar a Pablo era su as bajo la manga. Sabía perfectamente que yo aún amaba a mi marido, que llevaría su recuerdo conmigo hasta el día de mi muerte. Usar su nombre era un golpe bajo, pero efectivo. ¿Dónde? Pregunté, sabiendo que ya había perdido esta batalla. En el Faro. ¿Lo recuerdas? El restaurante junto al puerto donde celebramos tu cumpleaños número 30. Lo recordaba. Pablo me había organizado una fiesta sorpresa allí. Había invitado a mis pocos amigos en Madrid, había comprado un pastel de 3 pisos, había hecho que el chef preparara mi plato favorito. Esa noche, antes de que todo se derrumbara, fui feliz. Está bien. Iré. Maravilloso. Su voz recuperó inmediatamente ese tono alegre y superficial que también conocía. Te espero a las 8. Y no te preocupes por nada, yo me encargo de todo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante largo rato, sintiendo que algo no encajaba. Carmen no era de las que tienden la mano. Carmen era de las que muerden cuando menos te lo esperas. Pero a pesar de todo, empecé a prepararme. Me puse un vestido negro sencillo, el mismo que llevé al último aniversario de bodas con Pablo. Un collar de perlas que él me regaló. Los zapatos que más me gustaban. No iba a vestirme para impresionar a mi suegra, iba a vestirme para recordarme a mí misma quién era. Salí de mi apartamento en el barrio de Salamanca justo cuando el reloj marcaba las 7:30. El tráfico de Madrid era infernal como siempre, pero conduje con calma, escuchando música clásica en la radio. Llegué a El Faro con 5 minutos de retraso, lo suficiente para no parecer ansiosa, no tanto para parecer grosera. El restaurante estaba en la primera planta de un edificio antiguo frente al puerto deportivo. Las luces cálidas se filtraban a través de los grandes ventanales, y podía ver el interior elegantemente decorado, mesas con manteles blancos, candelabros de plata, camareros con chaquetas impecables. Era el tipo de lugar donde Carmen siempre había querido ser vista,
El tipo de lugar donde el precio del menú importaba menos que la oportunidad de presumir. Abrí la puerta y el maitre me recibió con una sonrisa profesional. Señora Ángela, qué gusto verla de nuevo. La señora Carmona ya está aquí, la estamos esperando en el salón privado. ¿Salón privado?, pregunté, frunciendo el ceño. Sí, reservó toda la sala para esta noche. Dice que es una ocasión especial. Tragué saliva. Una ocasión especial. Toda la sala. Esto no era una cena íntima de reconciliación. Esto era algo más grande, algo que Carmen había planeado cuidadosamente. Seguí al maitre a través del restaurante principal, pasando entre mesas ocupadas por parejas y grupos de amigos. Todos parecían felices, despreocupados, ajenos a la tensión que crecía dentro de mí. Al final del pasillo, el maitre abrió una puerta de madera tallada y se hizo a un lado. Después de usted, señora. Entré. Y entonces lo vi. La sala era amplia, con una larga mesa rectangular en el centro cubierta con un mantel de lino blanco. Sobre ella, bandejas de plata humeaban con langostas enteras, brillantes y rojas, bañadas en mantequilla de ajo. Fuentes de carne adornadas con ramitas de romero exhalaban un aroma intenso a hierbas y especias. Botellas de vino tinto, etiquetas que reconocí como algunas de las más caras de la carta, descansaban en cubos de hielo. Y alrededor de la mesa, sentados en sillas de terciopelo rojo, estaban todos. Todos. Los 16 miembros de la familia Carmona. Ahí estaba Sofía, mi cuñada, con su sonrisa venenosa y sus ojos que siempre me habían juzgado. A su lado, Javier, el hermano mayor de Pablo, con su barriga de ejecutivo exitoso y su actitud de superioridad. La tía Remedios, que nunca perdía oportunidad para recordarme que yo no era de sangre. El primo Alberto, que en la boda había hecho comentarios sobre mi vestido que todavía me hacían hervir la sangre. Y todos los demás, cada uno con su propia historia de pequeñas crueldades acumuladas durante años. Y al frente de la mesa, como una reina en su trono, estaba Carmen. Llevaba un traje de chaqueta color burdeos, sus uñas perfectamente manicuradas sostenían una copa de vino. Cuando me vio entrar, su sonrisa se ensanchó, mostrando esos dientes demasiado blancos para ser naturales. Ángela, querida. Has llegado. Siéntate, siéntate. Estábamos esperándote para empezar. Nadie se levantó para saludarme. Nadie dijo, hola, oh, qué alegría verte. Simplemente me miraron, algunos con curiosidad, otros con hostilidad apenas disimulada. Sofía susurró algo al oído de Javier, y ambos soltaron una risita ahogada. Tomé asiento en la única silla vacía, justo enfrente de Carmen. El lugar de honor, supuse, o quizás el lugar del acusado. «Qué bien te ves», dijo Carmen, recorriéndome con la mirada. «Has adelgazado». «El estrés, supongo». «O quizás es que no comes bien desde que estás sola». El golpe fue sutil pero certero. Recordarme que Pablo ya no estaba. Recordarme que yo era la viuda, la solitaria, la que había perdido. «Estoy bien, Carmen». «Gracias por preguntar». «Claro, claro. Siempre tan independiente». «Así te criaron, ¿verdad?» «Allá en Argentina, las mujeres tienen que valerse por sí mismas». Otro golpe. Mi origen. Mi diferencia. Nunca me dejaban olvidar que no era española, que no pertenecía a su mundo. «Así es», respondí con calma. «Y me va bastante bien». Carmen rió, una risa falsa que resonó en toda la sala. «Me alegra oírlo. Pero bueno, basta de charla. Hemos pedido ya, espero que no te importe. Langosta, solomillo, y un Rioja Gran Reserva del 98. Todo lo mejor, como merece una ocasión tan especial». Miré la mesa, calculando mentalmente el costo. Langosta para 16 personas. Solomillo de Kobe, a juzgar por el veteado de la carne. Vino de $400 la botella, y había 3 botellas en la mesa. Esto debía costar fácilmente varios miles de euros. Es una cena muy generosa, Carmen. Pero no era necesario tanto despliegue para una simple reconciliación. Oh, pero no es una simple reconciliación.
exclamó ella, levantando su copa. Es una celebración. Una celebración de que la familia vuelve a estar unida. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua, ¿no crees? Los demás asintieron, levantando también sus copas. Sofía me miró con esos ojos que decían, tú no eres sangre, nunca lo serás. Yo no levanté mi copa. Carmen, ¿por qué me has invitado realmente? El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Todos dejaron de mover, de respirar casi. Carmen bajó su copa lentamente, y su sonrisa se volvió más afilada. Qué directa eres, Ángela. Siempre tan directa. Una de las cosas que más me irritaban de ti, la verdad. No he venido a jugar juegos, Carmen. Dijiste que querías reconciliarte. Yo vine porque Pablo habría querido que lo intentara. Pero esto no parece una reconciliación. Parece una trampa. Javier dejó caer su tenedor contra el plato con un ruido metálico. Mira quién habla de trampas. La que se casó con Pablo por su dinero, la que intentó quedarse con la herencia. Javier, por favor, lo interrumpió Carmen, levantando una mano. Hoy no es día para reproches. Hoy es día de cerrar ciclos. Volvió a mirarme, y en sus ojos vi algo que no me gustó. Satisfacción. Seguridad. Como un gato que ha acorralado a un ratón y está decidiendo cómo jugar con él antes de devorarlo. Bueno, Ángela, creo que ya hemos esperado suficiente. Todos tenemos hambre. Así que, si no te importa. Hizo una pausa dramática. Todos los ojos se clavaron en mí. ¿Por qué no pides la cuenta y pagas? Sentí que el mundo se detenía. ¿Perdón? La cuenta, querida. Esta cena. Tú pagas, ¿verdad? Sonrió mostrando todos los dientes. Después de todo, fuiste tú quien se llevó gran parte de la herencia de Pablo. Lo mínimo que puedes hacer es invitarnos a cenar. Para celebrar nuestra reconciliación. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Sofía se atragantó con su vino de tanto reír. Javier aplaudió lentamente, como si su madre acabara de dar un discurso brillante. Y yo me quedé allí, sentada, sintiendo como la sangre me hervía. 3 años. 3 años sin verme, sin llamarme, sin preguntar siquiera si seguía viva. Y ahora me citaban en un restaurante caro, rodeada de toda la familia, para humillarme públicamente. Para obligarme a pagar una cena que no había pedido, que no había aceptado, que era una trampa desde el principio. Podría haber discutido. Podría haberles gritado, haberles recordado que la herencia de Pablo era legalmente mía, que ellos ya habían recibido su parte, que no me debían nada. Podría haber montado una escena, haberlos avergonzado frente a los otros comensales. Pero no lo hice. Porque en ese momento, mientras veía las caras burlonas de mi suegra y sus secuaces, algo cambió dentro de mí. Algo se enfrió. Se volvió duro como el diamante. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que pareció desconcertarlos por un momento. Claro, dije con voz suave. Por supuesto que pagaré. Carmen parpadeó, claramente sorprendida de que no opusiera resistencia. ¿De verdad? ¿Vas a pagar? Por supuesto. Es lo menos que puedo hacer después de todo este tiempo, ¿no crees? Me levanté lentamente, ajustando mi vestido. Todos me miraban, confundidos, esperando que hiciera algo, que dijera algo, que les diera el espectáculo que deseaban. En lugar de eso, caminé tranquilamente hacia la entrada del salón privado. Allí estaba el camarero que nos había atendido, un hombre joven de expresión seria que había estado observando la escena desde la distancia. Me acerqué a él. Tan cerca que nadie más podía oír lo que iba a decir. Incliné la cabeza hacia su oído y susurré 2 palabras. Corta el servicio. El camarero me miró durante un segundo, sus ojos encontrándose con los míos. Luego asintió lentamente. Sí, señora. Enseguida. Di media vuelta y regresé a mi asiento. Carmen me observaba con el ceño fruncido, claramente incómoda por mi falta de reacción. ¿Qué le has dicho? Preguntó. Nada importante, respondí, sirviéndome un poco de agua.
Solo le pedí que me trajera la cuenta para ir preparando el pago. La respuesta pareció satisfacerla. Volvió a sonreír, y los demás retomaron sus conversaciones, sus risas, sus burlas apenas disimuladas. Pero yo ya no les prestaba atención. Mis ojos estaban fijos en la puerta del salón, esperando. 15 minutos, calculé. 15 minutos y todo cambiaría. Mientras tanto, dejé que siguieran disfrutando de su cena. De su langosta. De su vino caro. De su ilusión de que me tenían acorralada. Porque pronto descubrirían quién era realmente Ángela. Y para entonces, ya sería demasiado tarde. Los minutos siguientes fueron extraños, casi surrealistas. La familia Carmona continuó comiendo y bebiendo como si yo no estuviera allí, o como si mi presencia fuera simplemente un adorno necesario para completar el cuadro que habían pintado. Carmen presidía la mesa con la autoridad de una matriarca victoriana, distribuyendo comentarios aquí y allá, asegurándose de que todos supieran quién mandaba. Sofía, querida, no comas tan rápido, pareces una animala, dijo Carmen mientras cortaba un trozo de langosta con precisión quirúrgica. Recuerda que eres una señorita. Mamá, tengo 34 años, protestó Sofía con la boca medio llena. Creo que sé cómo comer. A tu edad yo ya tenía 3 hijos y una casa que administrar. Tú solo tienes una tarjeta de crédito y un novio que no termina de decidirse. Sofía enrojeció y bajó la mirada hacia su plato. Javier soltó una risita burlona. Mamá tiene razón, hermana. Deberías aprender a comportarte. No todas podemos ser como nuestra querida Ángela, que aunque sea extranjera, al menos sabe mantener la compostura. El cumplido era tan falso como los dientes de Carmen. Todos lo sabían. Pero yo me limité a sonreír y a sentir, como si aceptara el halago. Gracias, Javier. Supongo que vivir sola te enseña ciertas cosas. Vivir sola, repitió la tía Remedios, una mujer de 60 y tantos años con el pelo teñido de rubio platino y una expresión perpetuamente agria. Claro, claro. Las mujeres modernas. Primero viven solas, luego se compran gatos, y terminan hablando con las plantas. Prefiero hablar con mis plantas que con ciertas personas, respondí, manteniendo el tono ligero. Al menos las plantas no juzgan. Hubo un silencio incómodo. La tía Remedios me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Carmen intervino rápidamente para desviar la atención. Bueno, no empecemos con peleas. Esta es una noche de reconciliación, ¿recuerdan? Levantó su copa. Brindemos por la familia. Por la unidad. Porque aunque hayamos tenido nuestros desacuerdos, al final somos lo único que tenemos. Todos levantaron sus copas. Yo también, aunque no bebí. Por la familia, corearon. Y entonces, como si hubiera sido una señal, el ambiente se relajó un poco. Las conversaciones se dividieron en grupos más pequeños. Los primos hablaban de sus trabajos, las tías chismeaban sobre vecinos, los hombres discutían de fútbol y política. Era como cualquier reunión familiar normal. Excepto que no lo era. Porque cada cierto tiempo, alguien lanzaba un comentario dirigido a mí. Un dardo envenenado envuelto en seda. Ángela, ¿sigues con esa galería de arte? Preguntó el primo Alberto, un hombre de 40 años con cara de haberse comido el mundo y haberlo vomitado. ¿Cómo va ese negocio? Va bien, gracias. Acabo de cerrar un contrato con un coleccionista japonés para una exposición de artistas emergentes. ¿Japonés? Alberto arqueó una ceja. Qué interesante. Siempre me ha parecido curioso que te dedicaras a eso. Digo, con lo que heredaste de Pablo, podrías haberte jubilado y vivir tranquilamente. El arte es mi pasión, Alberto. No lo hago por dinero. Claro, la pasión. Muy bonito. Pero dime una cosa, ¿cuánto vale exactamente lo que heredaste? Porque tengo entendido que Pablo tenía unas propiedades. Alberto, lo interrumpió Carmen con firmeza. Eso no es asunto tuyo. Solo tengo curiosidad, mamá. Después de todo, Pablo era mi hermano. Tengo derecho a saber qué pasó con sus bienes.
Lo que pasó con los bienes de Pablo está perfectamente documentado, respondí, manteniendo la calma. Su testamento fue leído ante notario, con todos ustedes presentes. No hay secretos. El testamento, sí, intervino Sofía con una sonrisa maliciosa. Ese testamento tan conveniente que apareció justo después de su muerte. Qué casualidad, ¿no? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero no dejé que se notara. El testamento fue redactado por Pablo 2 años antes de morir, en presencia de su abogado, el señor Mendoza. Puedes consultarlo si tienes dudas. Ya lo consultamos, dijo Javier, dejando caer la declaración como una bomba. Contratamos a un abogado para que lo revisara. Y resulta que hay ciertas irregularidades. El aire se volvió denso. Todos los ojos se clavaron en mí. Carmen observaba con una expresión de triunfo mal disimulado. ¿Irregularidades? Repetí, sintiendo como el pulso se aceleraba. ¿Qué clase de irregularidades? Cosas menores, probablemente, respondió Carmen con desdén. Firmas que no coinciden del todo, fechas que parecen alteradas. Nada grave, seguramente. Pero suficiente para que un juez quiera investigar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El testamento de Pablo era legal, lo había verificado yo misma con el señor Mendoza, un abogado de confianza que había sido amigo de Pablo desde la infancia. Pero si los Carmona habían contratado a alguien para buscar grietas, podrían haber encontrado algo, o peor aún, podrían haber fabricado algo. Si tienen pruebas de alguna irregularidad, pueden presentarlas ante el tribunal, dije con voz firme. Yo no tengo nada que ocultar. Por supuesto que no, querida, sonrió Carmen. No estamos acusándote de nada. Solo compartimos información. Como familia que somos. Como familia que somos. La frase me revolvió el estómago. Esta gente no era mi familia. Nunca lo habían sido. Eran buitres disfrazados de parientes, esperando el momento adecuado para devorarme. Decidí cambiar de estrategia. No podía permitir que me arrastraran a su juego de provocaciones y amenazas veladas. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar, necesitaba averiguar qué estaban planeando realmente. Carmen, háblame de ti, dije, girando la conversación. ¿Cómo has estado estos años? He oído que tuviste algunos problemas de salud. El cambio de tema fue tan abrupto que Carmen parpadeó varias veces antes de responder. Bueno, sí, tuve una pequeña operación de cadera el año pasado. Nada grave, pero a mi edad todo tarda más en recuperarse. Lo siento mucho. Debiste llamarme. Me habría gustado ayudarte. ¿Ayudarme? Rió Carmen, pero sin humor. ¿Tú? Después de todo lo que pasó, ¿crees que habría aceptado tu ayuda? Dijiste que querías reconciliarte. La reconciliación implica a ambas partes, ¿no? Claro, claro. Pero hay cosas que el tiempo no borra, Ángela. Hay heridas que nunca cierran del todo. Como la muerte de Pablo, dije en voz baja. El nombre de mi marido cayó sobre la mesa como una losa. Todos se callaron. Incluso los cubiertos dejaron de sonar. Sí, respondió Carmen, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó genuina. Como la muerte de Pablo. También yo lo perdí, Carmen. Era mi marido. Lo amaba. ¿Lo amabas? Sofía soltó una risa amarga. Si lo amaras de verdad, no te habrías quedado con todo. Si lo amaras, habrías compartido. Habrías sido generosa. La generosidad no se demuestra con dinero, Sofía. Se demuestra con acciones. Con respeto. Con amor. Cosas que ustedes nunca me dieron. Nosotros te dimos todo. Explotó Javier, golpeando la mesa. Te aceptamos en nuestra familia, te incluimos en nuestras celebraciones, te tratamos como a una más. ¿Y nos pagaste robándonos? ¿Robarles? Mi voz se elevó un poco, pero logré controlarla. No les robé nada. Pablo decidió dejarme sus bienes porque éramos su familia. Yo era su esposa. Ustedes eran sus padres, sus hermanos, pero yo era su compañera.
La persona con la que compartía su vida. Compartía su vida, pero no compartiste su enfermedad, dijo Carmen, y sus palabras fueron como cuchillos. Cuando Pablo se puso realmente mal, ¿dónde estabas? En tu galería, pintando tus cuadros, haciendo tus exposiciones. Nosotros lo cuidamos. Nosotros estuvimos a su lado. Eso no es cierto, respondí, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear dentro de mí. Yo estuve con Pablo hasta el último momento. Fui yo quien lo llevó a todas las quimioterapias. Fui yo quien se quedaba despierta por las noches cuando el dolor no lo dejaba dormir. Fui yo quien le sostenía la mano cuando ya no podía hablar. Pero no fuiste tú quien pagó los tratamientos, intervino Javier. Esos los pagamos nosotros. Con el dinero de la familia. Pablo tenía seguro médico. Todo estaba cubierto. El seguro no cubría todo. Hubo medicamentos experimentales, terapias alternativas, viajes a especialistas en el extranjero. Todo eso lo pagamos nosotros. Y tú te quedaste con la herencia. La discusión estaba escalando peligrosamente. Podía sentir cómo la tensión aumentaba, cómo los ánimos se caldeaban. Los demás comensales nos miraban, algunos con evidente incomodidad, otros con morbosa fascinación. Fue entonces cuando noté que el camarero había regresado. Estaba de pie junto a la puerta del salón, mirándome fijamente. Nuestros ojos se encontraron, y él asintió casi imperceptiblemente. Había entendido mi mensaje. Respiré hondo y forcé una sonrisa. Tienen razón, dije, y mi declaración los tomó por sorpresa. Han contribuido mucho al bienestar de Pablo. Y yo debería haber sido más agradecida. Quizás esta cena sea una buena oportunidad para empezar de nuevo. Carmen arqueó una ceja, claramente desconfiada. ¿Empezar de nuevo? Sí. Pagaré la cena, como has pedido. Y después, si quieren, podemos sentarnos a hablar como adultos. Sin acusaciones, sin rencores. Solo hablando. Hubo un murmullo de sorpresa entre los presentes. Nadie esperaba esa respuesta. Javier y Sofía intercambiaron miradas confusas. La tía Remedios frunció el ceño. ¿Hablar de qué? Preguntó Carmen, desconfiada. De todo. Del testamento, de la herencia, del futuro. Podemos encontrar una solución que beneficie a todos. Después de todo, soy la única que queda de la familia directa de Pablo. Si algo me pasara, todo iría a parar a manos de extraños. Pero si llegamos a un acuerdo, podríamos asegurarnos de que el legado de Pablo permanezca en la familia. Vi cómo las piezas encajaban en sus mentes. Carmen, siempre calculadora, siempre estratégica, comenzó a sopesar mis palabras. Si yo estaba dispuesta a negociar, tal vez podrían obtener más de lo que esperaban. ¿Qué clase de acuerdo? Preguntó lentamente. Eso lo discutiremos después. Ahora, disfrutemos de la cena. Ya pagaré cuando termine. Levanté mi copa de agua y brindé. Por Pablo. Por su memoria. Y por una nueva etapa. Hesitantemente, los demás levantaron sus copas. Carmen lo hizo también, aunque sus ojos seguían siendo dos rendijas desconfiadas. Por Pablo, repitieron. Bebí un sorbo de agua y dejé la copa sobre la mesa. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Había comprado tiempo. Ahora solo necesitaba que el plan funcionara. Los minutos pasaron. La cena continuó. Sirvieron el postre, una tarta de chocolate con frambuesas que parecía sacada de una revista de gastronomía. Carmen pidió otra botella de vino, la tercera ya. Las conversaciones se volvieron más ruidosas, más relajadas. El alcohol estaba haciendo efecto. Javier contaba chistes verdes que hacían reír a los primos. Sofía se quejaba de su trabajo en el banco. La tía Remedios criticaba a los políticos de turno. Todo parecía normal, casi familiar. Pero yo no bajaba la guardia. Observaba cada movimiento, cada mirada, cada susurro. Sabía que esta tregua era temporal. En cuanto pagara la cuenta, volverían a la carga. Pero para entonces, yo ya tendría mi as bajo la manga. El camarero apareció nuevamente,
esta vez con una bandeja de plata donde descansaba una pequeña carpeta de cuero. La cuenta. Señora, dijo, dirigiéndose a mí. Aquí tiene. Tomé la carpeta sin abrirla. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción. Esperando verme palidecer al ver el total. ¿Cuánto es? Preguntó Carmen con falsa inocencia. Espero que no sea demasiado. Aunque, claro, para ti no debe ser problema. Sonreí sin mostrar los dientes. No lo sé. Aún no la he abierto. Ábrela, insistió Sofía. Queremos saber cuánto vale esta reconciliación. ¿Tanta prisa tienes por verme pagar? Solo curiosidad, dijo Javier, apoyando los codos en la mesa. Después de todo, es dinero que sale de tu bolsillo. O mejor dicho, del bolsillo de Pablo. La presión era deliberada. Querían verme sudar, verme incómoda, verme sufrir. Querían que mi orgullo se doblegara ante ellos. Pero no sabían quién era realmente Ángela. No sabían que había aprendido a sobrevivir en un mundo mucho más hostil que este. No sabían que había construido mi propio imperio desde cero, sin ayuda de nadie. No sabían que el dinero que Pablo me había dejado era solo una pequeña parte de lo que poseía. Y sobre todo, no sabían lo que había hecho antes de venir a esta cena. Con calma, abrí la carpeta y eché un vistazo a la cifra. 8.700 euros. Una cantidad obscena para una sola cena, incluso para 16 personas. Pero no me inmuté. ¿Aceptan tarjeta, verdad? Pregunté al camarero. Sí, señora. Sin problema. Saqué mi cartera y extraje una tarjeta negra, sin límite de crédito. La puse sobre la carpeta y se la devolví al camarero. Aquí tiene. Puede cobrar todo lo que quiera. El camarero tomó la carpeta con una reverencia y desapareció. Hubo un momento de silencio. Luego, Carmen soltó una carcajada. Mira qué bien. Paga como una reina. Parece que la herencia de Pablo rinde bien. No es la herencia de Pablo, respondí con suavidad. Es mi dinero. El que he ganado con mi trabajo. ¿Tu trabajo? Sofía resopló. Por favor, Ángela. Todos sabemos que tu galería apenas sobrevive. Si no fuera por lo que te dejó Pablo, estarías vendiendo cuadros en la calle. Si eso te hace sentir mejor, sigue creyéndolo. No seas arrogante, intervino Javier. No olvides que podemos impugnar el testamento. Tenemos pruebas suficientes para llevarte a juicio. ¿Pruebas? ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que el testamento se firmó cuando Pablo ya estaba bajo los efectos de la morfina. Incapacitado para tomar decisiones racionales. Eso es mentira. El testamento se firmó meses antes de que Pablo necesitara morfina. El señor Mendoza puede confirmarlo. El señor Mendoza era tu amigo. Su testimonio no vale nada. Entonces llevémoslo a juicio. Estoy segura de que un juez sabrá distinguir la verdad de las mentiras. La discusión se estaba volviendo acalorada nuevamente. Las voces subían de tono. Los demás familiares comenzaron a tomar partido, algunos apoyando a Javier, otros manteniéndose en silencio. Fue entonces cuando ocurrió. El camarero regresó, pero no venía solo. Detrás de él, un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y expresión severa, entró en el salón. Reconocí al gerente del restaurante, el señor Gallardo. Disculpen la interrupción, dijo el gerente con voz grave. Necesito hablar un momento con la señora Ángela. Todos se callaron, sorprendidos por la aparición. ¿Qué sucede? Preguntó Carmen, frunciendo el ceño. Es un asunto personal, señora. Solo con la señora Ángela. Me levanté lentamente, sintiendo como todas las miradas me perforaban. Tranquilos, debe ser algo relacionado con el pago. Vuelvo enseguida. Seguí al gerente fuera del salón, dejando atrás a los Carmona sumidos en la confusión. Una vez en el pasillo, el señor Gallardo se volvió hacia mí con una expresión que no supe interpretar. Señora Ángela, hemos hecho lo que pidió. Pero debo advertirle que esto podría tener consecuencias legales.
Lo sé. Y estoy preparada para asumirlas. Muy bien. Entonces, dentro de unos minutos, todo estará listo. Asentí y regresé al salón. Cuando entré, todas las conversaciones cesaron instantáneamente. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen, impaciente. Nada importante, respondí, tomando asiento. Solo un pequeño ajuste en la cuenta. Ya está todo solucionado. ¿Segura? Porque no me fío de ti. Carmen, por favor. Dijiste que querías reconciliarte. Confía en mí. Ella me miró largamente, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero finalmente asintió. Está bien. Terminemos esta cena. Los minutos restantes transcurrieron en una atmósfera extraña, mezcla de tensión y alivio. Los Carmona estaban inquietos, sospechando que algo se cocía, pero sin saber exactamente qué. Yo mantenía mi sonrisa serena, bebiendo agua, esperando. Y entonces, 15 minutos después de haber llamado al camarero, el momento llegó. Las luces del salón se apagaron repentinamente. ¿Qué pasa?, exclamó alguien. Un apagón, dijo otro. No, miren, dijo Sofía, señalando la puerta. La puerta del salón se abrió de par en par, y una figura entró. No era un camarero ni el gerente. Era un hombre uniformado, con una placa brillando en el cinturón. Buenas noches, dijo con voz firme. Soy el inspector Rodríguez, de la Policía Nacional. Tengo una orden de registro para este establecimiento. El caos estalló. ¿Una orden de registro?, gritó Carmen. ¿Por qué? Por fraude fiscal y evasión de impuestos, respondió el inspector, y sus ojos se posaron directamente en Carmen. Señora Carmona, tengo instrucciones de llevarla a comisaría para interrogarla. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen palideció como si hubiera visto un fantasma. Javier y Sofía se levantaron de sus sillas, protestando, exigiendo explicaciones. Los demás familiares murmuraban entre sí, sin entender qué estaba pasando. Y yo, sentada tranquilamente en mi lugar, observé cómo el inspector se acercaba a Carmen y le colocaba las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio, comenzó a leerle sus derechos. ¿Todo lo que diga puede ser usado en su contra? Esto es una locura, gritó Carmen. Yo no he hecho nada. Ángela, haz algo. La miré fijamente, y por primera vez en toda la noche, dejé caer la máscara. Lo siento, Carmen. Pero la reconciliación tendrá que esperar. Mientras se llevaban a mi suegra esposada, mientras la familia Carmona se desmoronaba en gritos y confusiones, yo permanecí inmóvil, con una sonrisa helada en los labios. Esto apenas comenzaba. El salón privado de El Faro se convirtió en un hervidero de gritos y confusión en cuestión de segundos. La imagen de Carmen siendo esposada por el inspector Rodríguez parecía una escena sacada de una película de terror para la familia Carmona. Sus ojos desorbitados buscaban desesperadamente a alguien que pudiera salvarla, pero todos estaban paralizados por la incredulidad. Esto es un error, gritó Javier, avanzando hacia el inspector con los puños apretados. Mi madre no ha hecho nada ilegal. Exijo que la suelte inmediatamente. El inspector Rodríguez no se inmutó. Con una calma que solo dan los años de experiencia, levantó una mano para detenerlo. Señor, le recomiendo que no interfiera con un procedimiento policial. Puede sumarle cargos de obstrucción a la justicia. Usted no puede hacer esto. Sofía se había levantado también, su rostro congestionado por la ira. Somos una familia respetable. Tenemos contactos. Llamaremos a nuestro abogado. Pueden llamar a quien quieran desde la comisaría, respondió el inspector con indiferencia. Ahora, señora Carmona, sígame. Carmen, que había recuperado algo de compostura, se volvió hacia mí con una mirada asesina. ¿Tú has hecho esto, Ciceo? Tú llamaste a la policía. Tú planeaste todo esto desde el principio. ¿Yo? Levanté las cejas con fingida inocencia. Carmen, ¿cómo iba a saber yo que tenías problemas con Hacienda? No he hablado contigo en 3 años. Mentirosa. Sabías perfectamente que...
Señora Carmona, la interrumpió el inspector, tirando suavemente de sus esposas. Tendrá tiempo de hablar en comisaría. Ahora, en marcha. Mientras se llevaban a Carmen, el resto de la familia estalló en una cacofonía de acusaciones y llantos. La tía Remedios sollozaba histéricamente, agarrada del brazo del primo Alberto. Los más jóvenes miraban sin entender, atrapados entre el shock y el miedo. Javier había sacado su teléfono y marcaba furiosamente, probablemente al abogado de la familia. Sofía, sin embargo, no quitaba sus ojos de mí. Me miraba con una intensidad que prometía venganza. Tú, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. No sé cómo, pero lo hiciste. Sofía, por favor. Acabo de llegar a esta cena hace 2 horas. No he tenido tiempo de orquestar nada. No me mientas. Gritó, dando un paso hacia mí. Siempre has sido una manipuladora. Desde el primer día que apareciste en nuestra familia, solo has traído problemas. Pablo se enfermó después de casarse contigo. ¿Coincidencia? No lo creo. Eso es ridículo y lo sabes. ¿Ridículo? Tú eres ridícula. Una pintora de tercera que se casó con mi hermano por su dinero. Y ahora que él no está, quieres quedarte con todo. Pero no te saldrás con la tuya, Ángela. Te lo juro por la memoria de mi hermano, no te saldrás con la tuya. Su voz temblaba de rabia contenida. Podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero no de tristeza, sino de furia. Sofía siempre había sido la más explosiva de los Carmona, la que actuaba primero y pensaba después. Sofía, cálmate, intervino Javier, colgando el teléfono. He hablado con el abogado. Va directo a comisaría. Mamá estará libre en unas horas. ¿Y mientras tanto? Preguntó ella sin apartar la mirada de mí. ¿Dejamos que esta trepadora se salga con la suya? No vamos a dejar nada, respondió Javier, acercándose a su hermana y poniendo una mano en su hombro. Pero ahora no es el momento. Necesitamos mantener la calma y pensar con claridad. Él tiene razón, dije, levantándome de mi silla. Deberían ir a la comisaría, asegurarse de que Carmen esté bien. Yo me encargaré de la cuenta, como prometí. ¿La cuenta? Sofía soltó una risa amarga. ¿Todavía piensas que esto se trata de una puta cuenta? Para mí, sí. Vine a cenar, voy a pagar, y me voy. Simple. No te vas a ninguna parte, dijo una voz desde atrás. Me giré y vi a la tía Remedios, que se había secado las lágrimas y me miraba con una frialdad que no le conocía. ¿Perdón? Dije que no te vas a ninguna parte. No hasta que nos expliques qué está pasando realmente. Tía, no tengo nada que explicar. La policía llegó, se llevaron a Carmen, y yo soy tan ajena a esto como ustedes. No me tomes por idiota, Ángela. Conozco a Carmen desde hace 40 años. Sé que ha hecho cosas cuestionables, pero nunca ha tenido problemas con Hacienda. Esto huele a montaje, y tú estás en el centro. ¿Un montaje? ¿Cree que tengo poder para hacer que la policía monte un operativo contra mi suegra? Por favor, tía, sea razonable. ¿Razonable?, repitió ella, y su voz se volvió un susurro venenoso. Tú eres la última persona que debería hablar de razonabilidad. ¿Después de lo que le hiciste a Pablo? ¿Yo le hice algo a Pablo? Sentí que mi paciencia comenzaba a agotarse. Yo lo cuidé hasta el último momento. Yo estaba a su lado cuando nadie más quería estar. Ustedes venían de visita, se sentaban 1 hora, y se iban a sus cómodas vidas. Yo me quedaba. Yo lo veía sufrir. Yo lo veía morir. No te hagas la víctima, saltó Sofía. Tú elegiste estar con él. Tú elegiste casarte con un enfermo. Cuando me casé con Pablo, estaba sano. La enfermedad llegó después. Y aún así, me quedé. Podría haberme ido, podría haber pedido el divorcio, podría haberme llevado la mitad de sus bienes y desaparecer. Pero no lo hice. Porque lo amaba. Amor, escupió Javier. Qué bonito. El amor no paga facturas, Ángela.
El amor no justifica que te hayas quedado con todo. No me quedé con todo. Me quedé con lo que Pablo quiso que tuviera. Él hizo su testamento, él tomó sus decisiones. Respeten su voluntad. Su voluntad, repitió la tía Remedios. Su voluntad bajo los efectos de la morfina. Su voluntad manipulada por una mujer ambiciosa. Ya está bien, dije, elevando la voz por primera vez en la noche. No voy a seguir discutiendo esto. He venido aquí de buena fe, creyendo que Carmen quería reconciliarse. Pero todo era una trampa para humillarme. Y ahora, por alguna razón, ustedes pretenden que yo soy la responsable de lo que le pasó a Carmen. Porque lo eres, dijo una voz desde la puerta. Todos nos giramos. Era el primo Alberto, que había salido momentos antes y ahora regresaba con el móvil en la mano. Acabo de hablar con un contacto en la policía, dijo, con una sonrisa torcida. Me ha contado algo interesante. Resulta que la denuncia contra Carmen fue presentada hace 3 meses. Anónima, pero con documentación muy detallada. Facturas, transferencias, movimientos bancarios. Alguien con acceso a información privilegiada. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Pregunté, aunque sentía un nudo en el estómago. Que esa información solo podía tenerla alguien de la familia. O alguien muy cercano a ella. Y resulta que tú, Ángela, durante los años que estuviste casada con Pablo, tuviste acceso a todos los documentos financieros de la familia. ¿O no? Pablo y yo éramos matrimonio. Compartíamos cuentas, sí. Pero eso no significa que yo haya filtrado nada. No, claro, dijo Alberto, cruzando los brazos. Sería demasiado obvio. Pero resulta curioso que justo hoy, justo en esta cena, la policía haya decidido actuar. Justo cuando tú estás presente. Casualidades de la vida. No creo en casualidades, intervino Javier. Y tú tampoco deberías, Ángela. Porque si descubrimos que has estado detrás de esto, te aseguro que te arrepentirás. ¿Es una amenaza? Es una promesa. El ambiente se había vuelto irrespirable. Los 16 miembros de la familia Carmona me rodeaban, algunos con odio en los ojos, otros con sospecha, todos con la certeza de que yo era la culpable de todo. Me sentí como un cordero en medio de una manada de lobos. Pero yo no era un cordero. Había sobrevivido a cosas mucho peores que esta familia. Había construido mi vida desde cero después de huir de Argentina. Había visto la muerte de cerca, había sentido el dolor más profundo, había aprendido a levantarme después de cada caída. Y había aprendido, sobre todo, a no mostrar miedo. Muy bien, dije, enderezando la espalda. Si creen que tengo algo que ver con esto, pueden denunciarme. Pueden investigarme. Pueden hacer lo que quieran. Pero ahora, me voy. No tan rápido, dijo Sofía, bloqueándome el paso. Aún no hemos terminado. ¿Qué más quieres? Quiero saber la verdad. Quiero saber por qué hiciste esto. Quiero saber qué ganaste con arruinar a mi madre. No arruiné a nadie. Si Carmen tiene problemas con Hacienda, es porque ella misma los creó. Yo solo vine a cenar. Mientes. No miento. Y aunque mintiera, ¿qué podrías hacer? ¿Golpearme? ¿Denunciarme? Adelante. Pero recuerda que hay cámaras en todo el restaurante. Y que tengo testigos de que he estado sentada aquí toda la noche. Sofía apretó los puños. Podía ver la lucha interna en sus ojos, el deseo de saltar sobre mí y la razón que le decía que no lo hiciera. Déjala ir, dijo Javier de repente. No vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena? Protestó Sofía. Nos está humillando. Déjala ir, repitió Javier, y esta vez su voz tenía un tono de autoridad que no admitía réplica. Ya habrá tiempo para ajustar cuentas. Sofía me miró un momento más, luego dio un paso a un lado, liberando el paso. Esto no termina aquí, Ángela, dijo en voz baja. Te lo juro por Dios, esto no termina aquí. Nunca termina con vosotros, ¿verdad? Respondí, pasando a su lado. Siempre hay una próxima vez. Una próxima trampa.
Una próxima humillación. Porque tú nunca aprendes. Al contrario. He aprendido mucho. Sobre todo, he aprendido a no confiar en los Carmona. Salí del salón sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, mezclándose con los murmullos de la familia que quedaba atrás. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me detuve. Llegué a la recepción del restaurante. El señor Gallardo estaba allí, esperándome con una expresión neutral. Señora Ángela, ¿todo bien? Todo perfecto, gracias. ¿Podría llamarme un taxi? Por supuesto. Pero antes, quería decirle que, bueno, que ha sido un placer tenerla aquí. Y que si necesita algo más, no dude en contactarme. Gracias, señor Gallardo. Ha sido muy amable. Es mi trabajo. Y además, bajó la voz, siempre es un placer ayudar a una amiga de Pablo. La mención de mi marido me sorprendió. Miré al gerente con nuevos ojos. ¿Conoció a Pablo? Sí. Venía a menudo, especialmente cuando ustedes estaban de novios. Siempre pedía la misma mesa, la del rincón, porque decía que a usted le gustaba ver el puerto. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que él venía aquí antes de casarnos. Venía solo, a veces. Se sentaba, pedía un café, y miraba el mar. Una vez me dijo que estaba planeando algo especial para usted. Una sorpresa. Recordé aquella noche. Mi cumpleaños 30. La fiesta sorpresa que Pablo me había organizado en este mismo restaurante. Había sido una de las noches más felices de mi vida. Gracias por contármelo, dije, con la voz ligeramente quebrada. No hay de qué. Y señora Ángela, hizo una pausa. Cuídese. Esa familia no es de fiar. Lo sé. Pero gracias por la advertencia. El taxi llegó unos minutos después. Subí y di la dirección de mi apartamento. Mientras el coche se alejaba del puerto, miré por la ventana trasera. El restaurante El Faro brillaba a lo lejos, con sus luces cálidas reflejándose en el agua oscura. Dentro de esas paredes, había dejado atrás a una familia destrozada, una suegra esposada, y un secreto que nadie conocía todavía. Pero lo más importante, había dado el primer paso de mi plan. Un plan que llevaba 3 años gestándose. Desde aquel día en el funeral de Pablo, cuando Carmen se acercó a mí, entre lágrimas falsas, me susurró al oído, esto no ha terminado, Ángela. Te haré pagar por habértelo llevado. Desde aquel momento, supe que tenía que protegerme. Que si no actuaba primero, ellos lo harían. Y los Carmona no conocían la piedad. Había contratado a un detective privado, un hombre discreto y eficaz que había trabajado para familias nobles de Madrid durante décadas. Le pedí que investigara a fondo a los Carmona, sus negocios, sus finanzas, sus secretos. Lo que encontró fue devastador. Carmen había estado evadiendo impuestos durante años, usando empresas fantasmas y cuentas en paraísos fiscales. Javier tenía una doble contabilidad en su despacho de abogados. Sofía había falsificado documentos para obtener un préstamo bancario. La tía Remedios había heredado una fortuna de su difunto marido sin declararla. Todos tenían algo que ocultar. Y yo tenía todas las pruebas. Pero no las había usado. No hasta ahora. Porque quería darles una oportunidad. Quería creer que la reconciliación era posible. Que, después de 3 años, podían haber cambiado. Que el dolor de la pérdida de Pablo podía unirnos en lugar de separarnos. Pero la cena de esta noche me había demostrado que estaba equivocada. Los Carmona no cambiaban. Los Carmona no perdonaban. Los Carmona solo sabían odiar. Y yo ya estaba harta de ser su blanco. El taxi se detuvo frente a mi edificio. Pagué y bajé, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. El portero me saludó con una inclinación de cabeza mientras cruzaba el vestíbulo. Subí a mi apartamento, cerré la puerta, y me apoyé contra ella, cerrando los ojos. La adrenalina comenzaba a desaparecer, dejando paso a un cansancio profundo. Pero también a una sensación de satisfacción. Había plantado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que creciera.
mi teléfono vibró en el bolsillo. Saqué y vi la pantalla, era un mensaje de un número desconocido. Primera fase completada. Carmen está en el calabozo. Los demás están histéricos. Siguiente paso, reunión con el abogado mañana a las 10. ¿Qué? Sonreí. Guardé el teléfono y caminé hacia la sala de estar. Me dejé caer en el sofá, mirando el techo. Pablo, susurré en la oscuridad. Espero que me perdones. Pero tenía que hacerlo. El silencio de la noche fue mi única respuesta. Pero en algún lugar, en algún rincón de mi corazón, sentí que él entendía. Que él siempre había entendido. La luz del amanecer se filtró a través de las cortinas de mi apartamento, pintando rayos dorados sobre el suelo de madera. No había dormido bien. Las imágenes de la noche anterior se repetían en mi mente como un bucle infinito, el rostro de Carmen al ser esposada, los gritos de Sofía, la mirada amenazante de Javier, el silencio cómplice del primo Alberto. Pero también recordaba otra cosa, la sensación de poder. Por primera vez en 3 años, había tomado el control. Ya no era la viuda indefensa, la víctima de las circunstancias, la extranjera que había llegado a España buscando un futuro y había encontrado una familia de buitres. Me levanté lentamente, estirando los músculos entumecidos. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Tenía tiempo suficiente para prepararme antes de la reunión con el abogado. Mientras me preparaba un café, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero que reconocí inmediatamente. Carmen ha pasado la noche en el calabozo. La han puesto en libertad esta mañana a las 6. Su abogado ha conseguido sacarla con una fianza de 50.000 euros. Está furiosa. Te recomiendo que tengas cuidado. G. Leí el mensaje 2 veces, procesando la información. 50.000 euros de fianza. No era una cantidad enorme para los Carmona, pero sí lo suficientemente significativa como para doler. Y lo más importante, Carmen había pasado toda la noche en una celda, sola, sin saber qué iba a pasar. Imaginé su rostro al salir de la comisaría. Su orgullo herido. Su rabia contenida. Sabía que no iba a dejar esto pasar. Que, a partir de ahora, la guerra sería abierta. Pero yo estaba preparada. Respondí al mensaje con un simple «gracias». Manténme informado, y guardé el teléfono en el bolsillo de la bata. El café estaba listo. Lo serví en una taza blanca, la misma que Pablo me había regalado en nuestro primer aniversario. Tenía una pequeña grieta en el borde, pero me negaba a tirarla. Era uno de los pocos recuerdos físicos que me quedaban de él. Me senté en la mesa de la cocina, frente a la ventana que daba a la calle Serrano. El barrio de Salamanca comenzaba a despertar, los primeros transeúntes caminaban apresurados hacia sus trabajos, las tiendas levantaban sus persianas, los cafés comenzaban a llenarse de clientes madrugadores. Todo parecía normal. Tranquilo. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Pero yo sabía que esa tranquilidad era engañosa. Debajo de la superficie, las corrientes subterráneas se agitaban. Los Carmona no se quedarían de brazos cruzados. Estarían planeando su contraataque. Y yo tenía que estar lista. A las 9:30, salí de mi apartamento. Llevaba un traje gris oscuro, discreto pero elegante, y el collar de perlas de Pablo. Quería transmitir una imagen de profesionalidad y seguridad. No podía permitirme mostrar ninguna debilidad. La oficina del abogado estaba en la calle Alcalá, a unos 20 minutos a pie. Decidí caminar, necesitaba despejar la mente. El aire fresco de la mañana me ayudaba a pensar con claridad. Mientras caminaba, repasé mentalmente los pasos que había seguido hasta ahora. La investigación del detective privado, la recopilación de pruebas, la denuncia anónima a Hacienda. Todo había salido según lo planeado. Pero eso era solo el principio. El verdadero objetivo no era meter a Carmen en la cárcel. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Lo que yo quería era desmantelar a la familia Carmona pieza por pieza. Quitarles todo lo que habían construido sobre la base de la mentira y la manipulación. Quería que sintieran en carne propia lo que yo había sentido durante años,
el desprecio, la humillación, la impotencia. Llegué al edificio de la oficina del abogado justo cuando el reloj marcaba las 10:05. Era un edificio antiguo, de fachada señorial, con un ascensor de hierro forjado que chirriaba al subir. La oficina estaba en el cuarto piso. Toqué el timbre y una voz femenina me indicó que pasara. La recepcionista, una mujer joven de pelo recogido y sonrisa profesional, me acompañó hasta el despacho del abogado. Don Guillermo Mendoza me esperaba detrás de un escritorio de roble macizo, rodeado de estanterías repletas de libros de leyes. Ángela, dijo, levantándose para saludarme. Me alegro de verte. Siéntate, por favor. Don Guillermo era un hombre de unos 60 años, de pelo cano y ojos inteligentes. Había sido el abogado de Pablo desde que éste abrió su primer negocio, y también el encargado de redactar su testamento. Era una de las pocas personas en las que confiaba ciegamente. Gracias por recibirme con tan poco tiempo de antelación, dije, tomando asiento frente a él. Para ti, siempre. Además, cuando me llamaste anoche diciendo que había ocurrido algo grave, supe que tenía que verte cuanto antes. Supongo que ya te has enterado de lo de Carmen. Me he enterado de todo, asintió, entrelazando los dedos sobre el escritorio. He hablado con varias fuentes esta mañana. Parece que la detención fue bastante teatral. No fue idea mía. Solo presenté la denuncia con las pruebas. La policía decidió el momento y la forma. Lo sé. Pero el resultado es el mismo. Carmen Carmona pasó la noche en el calabozo, y toda la familia sabe que tú estás detrás de esto. ¿Y eso es un problema? Don Guillermo sonrió, una sonrisa cansada pero cómplice. Depende de cómo lo mires. Por un lado, les has declarado la guerra abiertamente. Por otro, les has demostrado que no eres una víctima indefensa. Eso puede jugar a tu favor o en tu contra, dependiendo de los próximos movimientos. ¿Qué me recomiendas? Por ahora, mantener la calma. Carmen ha salido bajo fianza, pero el proceso judicial sigue adelante. Las pruebas que presentaste son sólidas, y Hacienda tiene interés en el caso. Lo más probable es que terminen condenándola a una multa millonaria y, posiblemente, a penas de cárcel. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Meses, quizás años. Depende de lo que hagan los Carmona para defenderse. Contratarán a los mejores abogados, intentarán retrasar el proceso, buscarán cualquier resquicio legal para salvarse. No me importa cuánto tarde. Mientras tanto, quiero seguir adelante con la segunda fase. Don Guillermo arqueó una ceja. ¿La segunda fase? ¿Hay más? Sí. Mucho más. Saqué de mi bolso una carpeta azul, gruesa, llena de documentos. La coloqué sobre el escritorio y la abrí. Esto es solo una muestra de lo que tengo. Facturas falsificadas de Javier, préstamos fraudulentos de Sofía, propiedades no declaradas de la tía Remedios, cuentas en paraísos fiscales de Alberto. Tengo pruebas de que todos ellos han cometido delitos fiscales y financieros. Don Guillermo comenzó a hojear los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente de una página a otra. Vi cómo su expresión cambiaba de la curiosidad a la sorpresa, y de la sorpresa a la preocupación. Ángela, esto es increíble. ¿Cómo conseguiste todo esto? Contraté a un detective privado hace 3 años. Justo después del funeral de Pablo. Sabía que los Carmona intentarían algo, así que me adelanté. ¿Y has estado esperando todo este tiempo para usar estas pruebas? Sí. Quería darles una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que podían cambiar. Pero anoche me demostraron que no merecen ninguna oportunidad. Don Guillermo dejó los documentos y me miró fijamente. Sabes que si presentas esto, destruirás a la familia Carmona. Completamente. No solo a Carmen, sino a todos. Javier perderá su licencia de abogado, Sofía podría ir a la cárcel, la tía Remedios perdería todas sus propiedades. Sería un escándalo monumental. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Estoy más segura que nunca. Don Guillermo suspiró profundamente. Se recostó en su sillón y se frotó los ojos, como si estuviera sopesando todas las implicaciones.
Muy bien, dijo finalmente. Pero tengo que advertirte, si haces esto, los Carmona no se quedarán quietos. Contraatacarán con todo lo que tengan. Te acusarán de difamación, de chantaje, de manipulación. Intentarán destruir tu reputación. Ya lo intentaron antes. No funcionó. Porque antes no sabían de lo que eras capaz. Ahora lo saben. Y no te subestimarán. Que hagan lo que quieran. Yo también tengo mis armas. Don Guillermo asintió lentamente. De acuerdo. Pero necesito que me prometas una cosa. ¿Qué? Que no actuarás impulsivamente. Cada paso que demos debe estar cuidadosamente calculado. Un error podría costarnos todo. Te lo prometo. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos, organizando la estrategia legal, preparando los siguientes pasos. Don Guillermo tomaba notas, hacía llamadas, consultaba con sus asociados. Poco a poco, el plan comenzó a tomar forma. Cuando salí de su oficina, eran casi las 12 del mediodía. El sol brillaba alto sobre Madrid, y la ciudad bullía de actividad. Pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba enfocada en lo que vendría. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era una llamada de un número desconocido. Diga. Ángela. La voz al otro lado era masculina, desconocida. Soy el inspector Rodríguez. Necesito hablar con usted urgentemente. El corazón me dio un vuelco. ¿Inspector? ¿Qué sucede? Acabo de recibir una denuncia en su contra. Presentada por la señora Carmen Carmona y su hijo Javier. La acusan de chantaje, extorsión y falsedad documental. Me detuve en medio de la acera. La gente pasaba a mi lado, ajena a la bomba que acababa de estallar sobre mi cabeza. ¿Chantaje? ¿Extorsión? Eso es ridículo. Puede serlo. Pero tengo la obligación de investigar. Necesito que venga a comisaría a prestar declaración. Cuanto antes. Iré esta misma tarde. Bien. Le espero a las 4. Y señora Ángela, le recomiendo que venga acompañada de un abogado. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, el teléfono aún en la mano, sintiendo como el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Los Carmona habían contraatacado más rápido de lo que esperaba. Pero no iba a dejar que me intimidaran. Respiré hondo, guardé el teléfono, y reanudé la marcha. Tenía una cita en comisaría a las 4. Y no pensaba llegar tarde. Las horas entre la llamada del inspector Rodríguez y mi llegada a comisaría fueron las más largas de mi vida. No por el tiempo en sí, sino por la densidad de los pensamientos que se agolpaban en mi mente, cada uno más oscuro que el anterior. Regresé a mi apartamento con pasos mecánicos, el cuerpo funcionando por inercia mientras la mente hervía. Los Carmona no habían perdido el tiempo. Apenas unas horas después de la detención de Carmen, ya habían presentado una denuncia contra mí. Chantaje, extorsión, falsedad documental. Delitos graves, de esos que podían arruinar una vida si se probaban. Pero lo más preocupante no era la denuncia en sí. Era la rapidez con la que habían actuado. Significaba que ya tenían preparado un plan de contingencia. Que esperaban algo así. Que estaban listos para contraatacar desde el momento en que Carmen fue arrestada. Subí a mi apartamento y cerré la puerta con doble llave. Me apoyé contra la madera, cerrando los ojos, intentando controlar la respiración. El pánico amenazaba con apoderarse de mí, pero no podía permitírmelo. Si perdía la calma, perdería la partida. Llamé a don Guillermo inmediatamente. Ya lo sé, me dijo antes de que pudiera hablar. Me ha llamado el inspector Rodríguez hace 10 minutos. Me informó de la denuncia. ¿Qué hacemos? Por ahora, mantener la calma. He revisado las pruebas que me diste esta mañana. Son sólidas, están bien documentadas. La denuncia de los Carmona es una maniobra desesperada para desviar la atención. ¿Crees que podrán probar algo? No. Pero pueden causarte problemas. Una denuncia de este tipo, aunque sea falsa, puede manchar tu reputación.
¿Y si consiguen que un juez ordene un registro en tu domicilio o en tu galería? No tengo nada que ocultar. Lo sé. Pero ellos pueden plantar algo. Son capaces de cualquier cosa. La posibilidad me heló la sangre. Los Carmona eran expertos en manipulación. Si querían incriminarme, encontrarían la manera. ¿Qué me recomiendas? Ve a comisaría como has quedado. Yo te acompañaré. Lleva contigo todos los documentos originales que tengas, especialmente los que demuestran que la denuncia anónima a Hacienda fue presentada por un tercero, no por ti. Pero fui yo quien la presentó. Técnicamente, no. La presentó el detective que contrataste. Y él tiene la obligación de proteger la identidad de sus clientes. A menos que los Carmona puedan demostrar que tú estás detrás de todo, no podrán vincularte directamente. ¿Y si lo demuestran? Entonces tendremos que jugar otras cartas. Colgué con una sensación de inquietud que no lograba disipar. Don Guillermo tenía razón en que las pruebas eran sólidas, pero también sabía que los Carmona tenían recursos y contactos. No iban a rendirse fácilmente. Pasé las siguientes horas organizando los documentos, preparando una declaración coherente, repasando cada detalle de mi historia. Necesitaba estar segura de no contradecirme, de no dejar ningún cabo suelto. A las 3:30, don Guillermo llegó a mi apartamento. Vestía un traje oscuro y llevaba un maletín de cuero negro. Su expresión era seria pero tranquila, la de un hombre que ha visto muchas batallas legales y sabe cómo ganarlas. ¿Lista?, preguntó. Tan lista como pueda estar. Recuerda, no digas nada que no sea estrictamente necesario. Responde solo a lo que te pregunten. No ofrezcas información adicional. Y sobre todo, no pierdas la calma. Lo sé. Vamos entonces. La comisaría estaba en la calle Leganitos, un edificio gris y austero que parecía diseñado para intimidar. Al entrar, el olor a desinfectante y papel viejo me golpeó como una ola. El bullicio de agentes y ciudadanos creaba una atmósfera de caos controlado. El inspector Rodríguez nos recibió en su despacho, una habitación pequeña y desordenada, con pilas de expedientes amontonados en las esquinas. Era un hombre de unos 40 años, de complexión robusta y mirada penetrante. Me recordó a un bulldog, feo, pero eficaz. Señora Ángela, dijo, indicándome una silla. Gracias por venir. Y usted debe ser el abogado. Don Guillermo Mendoza, se presentó mi abogado, estrechando la mano del inspector. Represento a la señora. Perfecto. Sentémonos y hablemos. El inspector tomó asiento detrás de su escritorio y abrió un expediente que tenía delante. Señora Ángela, esta mañana recibimos una denuncia formal presentada por doña Carmen Carmona y don Javier Carmona, en la que la acusan de los delitos de chantaje, extorsión y falsedad documental. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sí, respondí con calma. Que es completamente falso. ¿Puede explicarse? Nunca he chantajeado ni extorsionado a nadie. Y mucho menos he falsificado documentos. Las acusaciones son una represalia por la detención de Carmen anoche. ¿Usted tuvo algo que ver con esa detención? No. Yo solo fui a cenar al restaurante El Faro, invitada por Carmen. La policía llegó mientras estábamos cenando y se la llevó. No sabía nada de lo que iba a pasar. Sin embargo, según la declaración de los denunciantes, usted ha estado recolectando información sobre la familia Carmona durante años, con la intención de utilizarla en su contra. Eso es mentira. No tengo ningún interés en perjudicar a la familia de mi difunto marido. Al contrario, he intentado mantener una relación cordial con ellos, a pesar de las diferencias que hemos tenido. Diferencias que incluyen una disputa por la herencia de su marido, según tengo entendido. Eso no es una disputa. El testamento de Pablo fue claro, y yo respeté su voluntad. Los Carmona no estuvieron de acuerdo, pero eso no significa que yo haya hecho nada ilegal. El inspector me miró fijamente durante unos segundos, como si intentara leer algo en mi rostro. Luego, desvió la mirada hacia los documentos que tenía sobre la mesa. Tenemos aquí una serie de pruebas que los denunciantes han aportado. Correos electrónicos, registros de llamadas, transferencias bancarias.
Todo apunta a que usted ha estado realizando una investigación paralela sobre la familia Carmona. ¿Puedo ver esas pruebas?, intervino don Guillermo. El inspector dudó un momento, pero finalmente deslizó algunos papeles hacia nosotros. Don Guillermo los examinó con atención, frunciendo el ceño de vez en cuando. Finalmente, levantó la vista. Estos correos electrónicos no demuestran nada, dijo. Son comunicaciones entre terceras personas, sin ninguna referencia directa a mi clienta. Las llamadas telefónicas son de números que no están registrados a su nombre. Y las transferencias bancarias son a cuentas en el extranjero, sin vinculación probada con la señora Ángela. Pero el patrón es claro, insistió el inspector. Alguien ha estado investigando a los Carmona, y esa información ha sido utilizada para presentar una denuncia anónima contra la señora Carmen. Eso es especulación, inspector. No tiene pruebas sólidas que vinculen a mi clienta con esa investigación. Por ahora. Pero la investigación continúa. Entonces, ¿mi clienta está detenida? No. De momento, solo está prestando declaración en calidad de testigo. Pero le advierto que si encontramos más pruebas en su contra, podríamos solicitar una orden de detención. Entendido. Mi clienta está dispuesta a colaborar en todo lo necesario. El inspector asintió y comenzó a hacerme preguntas más específicas. ¿Dónde estaba la noche de la detención de Carmen? ¿Qué relación tenía con el detective privado que había realizado la investigación? ¿Había tenido acceso a los documentos financieros de los Carmona durante su matrimonio? Respondí a cada pregunta con calma, siguiendo las indicaciones de don Guillermo. No mentí, pero tampoco di más información de la necesaria. Me limité a los hechos, a lo que podía probarse. Después de casi 2 horas de interrogatorio, el inspector finalmente se dio por satisfecho. De momento, eso es todo, dijo, cerrando el expediente. Pero no abandonen Madrid. Podría necesitar volver a llamarlos. Estaremos disponibles, respondió don Guillermo, levantándose. Buenos días, inspector. Salimos de la comisaría bajo el sol de la tarde. El aire fresco me supo a libertad después de las horas de encierro. Ha ido bien, dijo don Guillermo mientras caminábamos hacia su coche. Has mantenido la calma, no has dicho nada comprometedor. Pero esto es solo el principio. Lo sé. ¿Qué crees que harán ahora? Intentarán presionarte. Buscarán cualquier excusa para desacreditarte. Probablemente contactarán con la prensa, intentarán manchar tu reputación. ¿Y qué hago yo? Sigue con tu vida normal. No les des motivos para sospechar. Y sobre todo, no hagas nada que pueda ser utilizado en tu contra. Asentí, aunque por dentro sentía una inquietud creciente. Los Carmona no se rendirían fácilmente. Y yo estaba en el centro de su diana. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Has ganado esta batalla, pero no la guerra. Te estamos vigilando. Sé. No necesité preguntar quién era, sé. Carmen. Mi suegra. Que ya estaba libre y dispuesta a continuar la lucha. Guardé el teléfono sin responder. No iba a darles el placer de verme reaccionar. Pero en mi interior, algo se encendió. Una determinación fría, calculadora. Si querían guerra, guerra tendrían. Y esta vez, no iba a dejar supervivientes. Pasaron 3 días. 3 días de tensión constante, de miradas furtivas, de llamadas telefónicas que no llegaban. Me encerré en mi apartamento, saliendo solo para lo estrictamente necesario. La galería quedó en manos de mi asistente, una chica joven y eficaz llamada Lucía que había trabajado conmigo durante los últimos 2 años. No quería darle a los Carmona la oportunidad de encontrarme en la calle, de montar un escenario público, de hacerme daño de alguna manera que no pudiera controlar. Pero el encierro me estaba volviendo loca. El tercer día, don Guillermo me llamó con noticias. He hablado con el inspector Rodríguez, dijo. La investigación avanza. Han encontrado irregularidades en las cuentas de Javier que van más allá de lo que tú aportaste. ¿Qué tipo de irregularidades? Blanqueo de capitales.
Parece que Javier estaba utilizando su despacho de abogados para canalizar dinero de origen dudoso. Grandes cantidades, Ángela. Estamos hablando de millones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo lo han descubierto? Tu detective, supongo. O quizás otra fuente. El caso está creciendo más rápido de lo que esperábamos. Hacienda está involucrada, y también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. ¿Y los Carmona lo saben? Todavía no. Pero lo sabrán pronto. Cuando eso ocurra, se pondrán nerviosos. Y la gente nerviosa comete errores. ¿Qué sugieres que haga? Nada. Espera. Deja que la red se cierre sola. Colgué con una mezcla de satisfacción y aprensión. La caída de los Carmona estaba siendo más rápida de lo que había anticipado. Pero también más peligrosa. Cuanto más acorralados se sintieran, más violentas serían sus reacciones. Esa misma tarde, mientras ordenaba unos cuadros en la galería, recibí una visita inesperada. Señora Ángela, dijo Lucía, asomando la cabeza por la puerta de mi oficina. Hay alguien que quiere verla. Dice que es familiar de su marido. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién es? Dice llamarse Alberto. El primo Alberto. Alberto. El primo que había hecho el comentario sobre el detective en la cena. El que había sonreído mientras Carmen era esposada. El que siempre había sido el más astuto de los Carmona, el que prefería mover los hilos desde las sombras. Hazlo pasar. Alberto entró en mi oficina con una sonrisa que no me inspiró ninguna confianza. Llevaba un traje caro, perfectamente planchado, y un reloj que valía más que el coche de la mayoría de la gente. Pero había algo en sus ojos, una sombra que no lograba ocultar del todo. Ángela, dijo, extendiendo la mano. ¿Cuánto tiempo? Alberto. No esperaba verte. Lo sé. Y supongo que tampoco esperabas que viniera solo. Depende de lo que quieras. Quiero hablar. En privado. Sin abogados, sin testigos, sin grabaciones. No creo que tengamos nada de qué hablar. Oh, creo que sí. Tengo información que te interesaría. Información sobre la familia. Sobre lo que planean hacer. ¿Y por qué me la darías a mí? Digamos que tengo mis propias razones para no querer que ciertas cosas salgan a la luz. Lo miré fijamente, evaluando sus palabras. Alberto siempre había sido un oportunista. Si venía a verme, era porque esperaba obtener algo a cambio. Siéntate, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Te escucho. Alberto tomó asiento, cruzó las piernas y me miró con una expresión que pretendía ser amigable pero que no lograba ocultar la tensión. Sé lo que estás haciendo, Ángela. Sé lo de la denuncia, lo del detective, lo de las pruebas contra Carmen y Javier. También sé que tienes material contra mí. Y quiero llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú guardas lo que tengas contra mí, y yo te ayudo a destruir a los demás. La propuesta me sorprendió. No porque no esperara una traición de Alberto, al fin y al cabo, era un Carmona, sino por la frialdad con la que la planteaba. ¿Traicionar a tu propia familia? Mi propia familia me ha utilizado durante años. Carmen me ha tratado como a un empleado, Javier me ha robado oportunidades de negocio, Sofía me ha humillado en público. No les debo nada. ¿Y qué esperas de mí? Protección. Cuando todo esto termine, quiero salir limpio. Sin cargos, sin investigaciones, sin escándalos. A cambio, te daré todo lo que necesites para hundirlos. ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Porque si te miento, tienes el poder de destruirme también. Sería estúpido por mi parte arriesgarme. Tenía razón. Pero también era un Carmona, y los Carmona nunca actuaban desinteresadamente. Había algo más detrás de su oferta, algo que no me estaba contando. Necesito pruebas, dije. Pruebas de que realmente tienes información valiosa. Alberto sonrió, como si hubiera estado esperando esa petición. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre de papel manila. Aquí tienes una muestra.
registros de conversaciones entre Javier y su abogado, discutiendo cómo iban a desacreditarte. Planes para sobornar a un juez. Instrucciones para falsificar documentos que te incriminaran. Tomé el sobre y lo abrí. Dentro había varias hojas de papel, algunas manuscritas, otras impresas. Comencé a leer, y cuanto más avanzaba, más frío se volvía mi interior. Los Carmona no solo querían ganar la batalla legal. Querían destruirme por completo. Hablaban de acusarme de asesinato, de insinuar que yo había acelerado la muerte de Pablo. De contratar a testigos falsos que declararan en mi contra. De utilizar sus contactos en la prensa para convertirme en un personaje público despreciable. Esto es, mi voz se quebró. Esto es monstruoso. Son Carmona, dijo Alberto con una naturalidad que me heló la sangre. No conocen otro modo de actuar. ¿Y tú quieres ayudarme a cambio de nada? No he dicho nada. Quiero protección. Y quiero una compensación económica. Suficiente para empezar de cero en otro país. ¿Cuánto? 2 millones de euros. La cifra me dejó sin aliento. 2 millones. Una cantidad enorme, pero insignificante comparada con lo que los Carmona habían acumulado durante décadas. No tengo esa cantidad. Pero puedes conseguirla. Cuando todo esto termine, cuando los Carmona estén en la cárcel, sus bienes serán embargados. Podrías reclamar una parte como compensación por el daño que te han causado. Eso llevaría años. O meses, si sabes cómo moverte. Y yo puedo ayudarte a moverte. Lo miré largamente, sopesando la propuesta. Alberto era un traidor, pero también era un recurso invaluable. Con su ayuda, podría acelerar la caída de los Carmona y minimizar los riesgos para mí. Pero también sabía que, una vez que aceptara su oferta, quedaría atada a él. Y Alberto no era de fiar. Necesito pensarlo, dije finalmente. No tienes mucho tiempo. Los Carmona están planeando algo grande. Algo que podría ocurrir en los próximos días. Si esperas demasiado, podría ser demasiado tarde. ¿Qué están planeando? No lo sé con certeza. Pero he oído mencionar tu galería. Y una exposición que tienes programada para la semana que viene. La sangre se me heló. La exposición. Había estado trabajando en ella durante meses. Era la culminación de años de esfuerzo, la oportunidad de mi carrera. ¿Si los Carmona la saboteaban? ¿Cómo lo sabes? Oí una conversación entre Javier y un hombre que no conocía. Hablaban de la exposición, de la noche de apertura, de darle una lección que nunca olvide. ¿Y no hiciste nada para impedirlo? No soy un héroe, Ángela. Soy un superviviente. Y los supervivientes saben esperar el momento adecuado para actuar. Me levanté de mi silla, sintiendo como la adrenalina comenzaba a bombear en mis venas. Necesito irme. Tengo cosas que hacer. ¿Aceptas mi oferta? Aún no lo he decidido. Pero si lo que dices es cierto, y si me ayudas a proteger mi exposición, entonces hablaremos. Alberto asintió y se levantó también. Estaré en contacto. Y Ángela, ten cuidado. Los Carmona son peligrosos, pero tú eres más inteligente. No lo olvides. Salió de mi oficina dejándome sumida en un torbellino de emociones. Por un lado, tenía un aliado inesperado. Por otro, sabía que el peligro era mayor de lo que había imaginado. Pasé el resto del día preparándome. Llamé a don Guillermo, le conté lo de Alberto, le pedí consejo. Me recomendó aceptar la oferta, pero con cautela. No confíes en él del todo, pero úsalo mientras te sea útil. También llamé a seguridad de la galería y reforcé las medidas para la noche de la exposición. Contraté más personal, instalé cámaras adicionales, coordiné con la policía para tener presencia durante el evento. Pero a pesar de todos los preparativos, una sensación de inquietud me acompañaba constantemente. Algo no encajaba. La visita de Alberto, su oferta, la información sobre el complot. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado oportuno. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró sobre la mesilla de noche. Era un mensaje de Alberto. He descubierto algo más.
Mañana a las 10 en el Café de la Ópera. Ven sola. Es importante. Miré el mensaje durante largo rato. Otra reunión. Otra información. Otro paso en esta danza mortal con los Carmona. Sabía que debía tener cuidado. Sabía que Alberto podía estar tendiéndome una trampa. Pero también sabía que no podía permitirme ignorar ninguna pista. Respondí con un simple, estaré allí, y apagué la luz. La noche fue larga y el sueño no llegó fácilmente. Pero cuando finalmente lo hizo, soñé con Pablo. Soñé que estábamos en el jardín de nuestra casa, riendo, bailando, olvidando el mundo. Soñé que me decía, no te rindas, Ángela. Tú eres más fuerte que ellos. Y al despertar, supe que tenía que seguir adelante. Costara lo que costara. El Café de la Ópera estaba situado en la Plaza de Isabel II, justo frente al Teatro Real. Era un lugar elegante, de techos altos y lámparas de araña, donde los clientes hablaban en voz baja y el tintineo de las cucharillas contra las tazas de porcelana creaba una melodía constante de fondo. Llegué 10 minutos antes de las 10. Pedí un café solo y esperé, observando la entrada con atención. El local estaba moderadamente lleno, turistas hojeando guías, ejecutivos reunidos con carpetas abiertas sobre las mesas, parejas mayores disfrutando de un desayuno tranquilo. Nada fuera de lo común. Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo iba mal. Algo en la forma en que Alberto había hecho la oferta, en la urgencia de su mensaje, en la insistencia de que viniera sola. Demasiado perfecto, demasiado oportuno. A las 10 en punto, la puerta del café se abrió y Alberto entró. Iba vestido informalmente, con una chaqueta de cuero y gafas de sol, como si quisiera pasar desapercibido. Me vio, asintió brevemente, y se dirigió a mi mesa. Ángela. Gracias por venir. Dijiste que era importante. Lo es. Se sentó frente a mí y pidió un espresso al camarero que se acercó. He descubierto algo que cambia todo. ¿Qué? Alberto esperó a que el camarero se alejara antes de responder. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El plan de Javier no es solo sabotear tu exposición. Es algo mucho más grave. ¿Más grave que destruir mi carrera? Mucho más. Van a hacer que parezca que tú mataste a Pablo. Sentí que el mundo se detenía. Las palabras de Alberto resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia en un funeral. ¿Qué? Eso es imposible. Pablo murió de cáncer. Hay informes médicos, certificados de defunción, todo está documentado. Lo sé. Pero los Carmona han encontrado a un médico dispuesto a declarar que Pablo fue envenenado. Que los síntomas de su enfermedad eran compatibles con una intoxicación prolongada por arsénico. Y que tú tenías acceso a sustancias químicas en tu galería, para la restauración de cuadros. Eso es ridículo. Nadie se lo va a creer. No necesitan que todo el mundo se lo crea. Necesitan que un juez tenga dudas razonables. Y con un testimonio médico, por falso que sea, pueden conseguir que se abra una investigación. Mientras tanto, tu reputación quedará destruida. Tu galería, tu carrera, tu vida. Todo se vendrá abajo. Sentí un nudo en el estómago. Los Carmona eran capaces de cualquier cosa, pero esto superaba todo lo que había imaginado. Acusarme de asesinato. Manchar la memoria de Pablo. Convertir mi vida en un infierno. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, luchando por mantener la calma. ¿Cómo sabes todo esto? Porque fui yo quien encontró al médico. La confesión me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Tú? Sí. Javier me pidió que buscara a alguien dispuesto a declarar. Tengo contactos en el mundo médico, gente que hace favores por dinero. Encontré a un anciano jubilado, con problemas de juego, que necesitaba efectivo. Le ofrecí 50.000 euros por su testimonio. ¿Y aceptaste? Acepté. Pero luego empecé a pensar. Si esto salía adelante, si te condenaban, los Carmona se librarían de ti para siempre. Pero también se librarían de mí. Porque una vez que ya no les fueras útil, yo sería el siguiente. ¿Por qué? Porque sé demasiado.
porque he participado en demasiadas de sus artimañas. Porque cuando termine todo esto, querrán eliminar cualquier rastro que pueda llevar hasta ellos. Así que ahora quieres ayudarme para salvarte a ti mismo. Exactamente. No soy un buen hombre, Ángela. Pero soy un hombre práctico. Y en este momento, lo más práctico es que tú ganes. Lo miré fijamente, buscando algún signo de engaño en su rostro. Pero solo vi cansancio. Miedo. La mirada de alguien que ha vivido demasiado tiempo al borde del abismo. ¿Qué pruebas tienes? Pregunté. Tengo el nombre del médico, la fecha del encuentro, las conversaciones grabadas. Todo lo necesario para demostrar que los Carmona están conspirando para incriminarte falsamente. ¿Grabaciones? Sí. Aprendí hace tiempo a grabar todo. Es la única forma de sobrevivir en esta familia. Sacó su teléfono y reprodujo un fragmento de audio. Reconocí la voz de Javier, clara y nítida, discutiendo los detalles del plan con Alberto. Necesito que el médico sea convincente. Que parezca creíble. No queremos que un juez note que está mintiendo. Tranquilo, Javier. He elegido a alguien con experiencia. Ha declarado en casos similares antes. Bien. Cuando esto termine, Ángela estará en la cárcel y nosotros recuperaremos todo lo que nos robó. El audio se detuvo. Levanté la vista y vi a Alberto observándome, esperando mi reacción. Tienes esto guardado, dije. ¿Por qué no lo has usado antes? Porque hasta ahora no había sido necesario. Pensé que podría manejar la situación por mi cuenta. Pero cuando vi que los Carmona estaban dispuestos a llegar tan lejos, supe que necesitaba tu ayuda. ¿Y qué quieres a cambio? Lo mismo que te dije ayer. Protección y 2 millones de euros. Pero ahora añado una condición más. ¿Cuál? Quiero que me ayudes a desaparecer. Cuando todo esto termine, quiero salir de España. Empezar de cero en algún lugar donde los Carmona no puedan encontrarme. ¿Sudamérica? Tal vez. O Asia. Aún no lo he decidido. ¿Y cómo sé que no me estás tendiendo una trampa? Porque si te tender una trampa, perdería mi única oportunidad de escapar. Soy muchas cosas, Ángela, pero no soy estúpido. Tomé mi café y bebí un sorbo, sintiendo el calor del líquido recorrer mi garganta. Necesitaba tiempo para pensar, para evaluar todas las opciones. Pero el tiempo era justamente lo que no tenía. De acuerdo, dije finalmente. Acepto tu oferta. Pero quiero algo más. ¿Qué? Quiero que me entregues todas las pruebas que tengas. Todas. No solo las de este complot, sino cualquier otra cosa que hayas acumulado contra los Carmona a lo largo de los años. Alberto dudó. Podía ver la lucha interna en sus ojos, el conflicto entre su instinto de supervivencia y su deseo de mantener algunas bajo la manga. Está bien, dijo al fin. Pero solo cuando esté a salvo. Cuando tenga el dinero y esté fuera de España. No. Las pruebas ahora. O no hay trato. Ángela. Es mi única condición. Si quieres mi ayuda, confía en mí. O lárgate y enfréntate solo a los Carmona. Alberto me miró largamente. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo. Esta noche te llevaré todo lo que tengo. Pero quiero el dinero en una cuenta offshore antes de que termine la semana. Trato hecho. Intercambiamos una mirada que selló el acuerdo. No era una alianza basada en la confianza, sino en el interés mutuo. Pero a veces, eso era suficiente. Salimos del café juntos. En la calle, el sol brillaba intensamente, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba ocupada procesando todo lo que había descubierto. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Alberto. Prepararme. Si los Carmona quieren guerra, la van a tener. Pero esta vez, voy a asegurarme de que no puedan hacerme daño nunca más. Ten cuidado, Ángela. Son capaces de cualquier cosa. Lo sé. Pero yo también. Nos despedimos con un apretón de manos. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí que el peso del mundo se había posado sobre mis hombros.
Pero también sentí algo más, determinación. Había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Había soportado demasiado para dejarme vencer en el último momento. Los Carmona querían destruirme. Pero no sabían que, al intentarlo, habían despertado a alguien mucho más peligroso que ellos. A alguien que no tenía nada que perder. Esa noche, mientras esperaba la llamada de Alberto, recibí un mensaje inesperado. Era de un número que no reconocía. Mañana a las 8 de la tarde. Exposición. No faltes. Te esperamos. Los Carmona. Sonreí ante la provocación. Querían que estuviera presente cuando intentaran arruinarme. Querían verme sufrir. Pero no sabían que yo también tenía mis propios planes. Y que esta vez, la última sonrisa sería mía. La noche de la exposición llegó envuelta en un cielo de terciopelo oscuro, salpicado de estrellas que parecían observar el teatro que estaba a punto de desarrollarse. La galería lucía espléndida, las paredes blancas iluminadas por focos estratégicamente colocados, las obras de arte colgadas con precisión milimétrica, el suelo de mármol brillando bajo la luz tenue de las lámparas de pie. Había invitado a más de 200 personas, coleccionistas, críticos de arte, periodistas culturales, amigos y conocidos del mundillo artístico madrileño. Todos vestidos de gala, copas de champán en mano, recorriendo las salas con admiración fingida o genuina. Pero yo sabía que la verdadera función no estaba en los cuadros. Estaba en lo que ocurriría cuando los Carmona aparecieran. Lucía se acercó a mí, visiblemente nerviosa. Ángela, han llegado. Están en la entrada. ¿Quiénes? Todos. Carmen, Javier, Sofía, la tía Remedios. Hasta los primos segundos. Parecen un ejército. Déjalos pasar. Que se sientan bienvenidos. ¿Estás segura? Parecen venir con malas intenciones. Precisamente por eso. Quiero que estén aquí. Quiero que todos vean lo que van a hacer. Lucía me miró con preocupación, pero asintió y se fue a atender a los invitados. Yo me quedé donde estaba, junto a la obra central de la exposición, un gran lienzo abstracto, lleno de colores vibrantes, que había titulado Renacimiento. Era mi favorito. El que más me había costado crear. El que simbolizaba mi propia resurrección después de la muerte de Pablo. Los Carmona entraron en la sala principal como una manada de lobos. Carmen iba al frente, vestida con un traje rojo escarlata que parecía diseñado para llamar la atención. Javier la seguía, con su sonrisa de abogado confidente. Sofía, con un vestido negro ajustado, miraba a todos con desprecio. Detrás, el resto de la familia, formando un muro de hostilidad contenida. Carmen se dirigió directamente hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ángela, querida. ¡Qué exposición tan interesante! Me alegra que hayas podido venir, Carmen. Después de tu noche en comisaría, pensé que necesitarías descansar. El golpe fue directo. Varios invitados cercanos giraron la cabeza, sorprendidos por la revelación. Carmen enrojeció, pero mantuvo la compostura. No sé de qué hablas. Pero no he venido a discutir tonterías. He venido a hacer justicia. ¿Justicia? Levanté una ceja. ¿Y qué justicia es esa? Javier dio un paso adelante, sacando un sobre de papel del bolsillo interior de su chaqueta. Tenemos pruebas, Ángela. Pruebas de que asesinaste a mi hermano. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados se volvieron hacia nosotros, las copas de champán congeladas a medio camino de los labios. Los periodistas comenzaron a sacar sus teléfonos, grabando cada palabra. ¿Asesinato? Repetí, con voz tranquila. ¿De qué estás hablando? De Pablo. De su muerte. No fue cáncer, Ángela. Fue envenenamiento. Y tenemos a un médico dispuesto a declararlo. Eso es ridículo. Pablo murió de cáncer. Hay informes médicos, análisis de sangre, biopsias. Todo está documentado. Documentos que pudiste haber falsificado. Tienes acceso a productos químicos en tu galería. Arsénico, mercurio, sustancias que pueden causar síntomas similares a los del cáncer.
Javier, eso es una locura y lo sabes. Lo sé. Su voz se elevó, atrayendo aún más la atención. Lo único que sé es que mi hermano murió en circunstancias sospechosas, y que tú te quedaste con toda su herencia. ¿Casualidad? No lo creo. El ambiente se había vuelto eléctrico. Los invitados susurraban entre sí, algunos mirándome con sospecha, otros con incredulidad. Carmen sonreía triunfante, convencida de que me había acorralado. Pero yo también sonreía. Porque había estado esperando este momento. Javier, dije, alzando la voz para que todos pudieran oírme. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino? Completamente seguro. He esperado 3 años para hacer justicia a mi hermano. Entonces, permíteme presentarte algo. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo conecté al sistema de sonido de la galería. La música ambiental se detuvo, reemplazada por el silencio expectante de los invitados. Señoras y señores, anuncié. Disculpen esta interrupción. Pero parece que hay ciertas acusaciones que necesitan ser aclaradas. Y tengo aquí algo que podría ayudar. Presioné el botón de reproducción. La voz de Javier llenó la sala. Necesito que el médico sea convincente. Que parezca creíble. No queremos que un juez note que está mintiendo. Tranquilo, Javier. He elegido a alguien con experiencia. Ha declarado en casos similares antes. Bien. Cuando esto termine, Ángela estará en la cárcel y nosotros recuperaremos todo lo que nos robó. El audio continuó durante varios minutos más, revelando cada detalle del complot, los nombres de los implicados, las cantidades de dinero, las instrucciones precisas para fabricar las pruebas. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Javier estaba pálido como un fantasma. Carmen había dejado caer su copa, que se hizo añicos contra el mármol. Sofía miraba a su hermano con una mezcla de horror y traición. Eso es falso, balbuceó Javier. Está manipulado. Ella lo ha manipulado. ¿Manipulado? Pregunté. ¿Quieres que llamemos a un perito de sonido para que lo verifique? O mejor aún, ¿quieres que reproduzca las otras grabaciones que tengo? ¿Otras grabaciones? Sí. Tengo conversaciones tuyas con tu abogado sobre el blanqueo de capitales. Conversaciones de Sofía sobre la falsificación de documentos. Conversaciones de Carmen sobre la evasión de impuestos. Tengo suficiente material para enviarlos a todos a la cárcel durante décadas. El pánico se extendió entre los Carmona como un incendio forestal. La tía Remedios comenzó a llorar. Los primos segundos intercambiaban miradas de desesperación. Alberto, que había estado observando desde un rincón, asintió ligeramente hacia mí. Carmen dio un paso adelante, su rostro desencajado por la rabia. Eres una bruja. Una arpía. Nos has estado espiando todo este tiempo. No os he espiado. Me he protegido. Después de la muerte de Pablo, cuando intentasteis arrebatarme todo lo que me había dejado, supe que no podía confiar en vosotros. Así que me preparé. No te saldrás con la tuya. Te denunciaremos. Te llevaremos a los tribunales. Adelante. Pero recordad que tengo pruebas de vuestros crímenes. Y que no dudaré en usarlas. El inspector Rodríguez apareció en ese momento, acompañado de varios agentes uniformados. Había estado esperando fuera, siguiendo mis instrucciones. Señora Carmona, dijo, dirigiéndose a Carmen. Tengo una orden de detención para usted y su hijo Javier por conspiración para cometer fraude procesal y falsedad documental. También tenemos nuevas pruebas que los vinculan con delitos económicos de mayor gravedad. Esto es un abuso. Gritó Carmen mientras los agentes se acercaban. Somos víctimas de una conspiración. Podrán explicarlo ante el juez, respondió Rodríguez con frialdad. Ahora, síganme. Mientras esposaban a Carmen y a Javier, Sofía intentó escapar, pero otro agente la interceptó en la puerta. Señorita Sofía, usted también está incluida en la orden. Yo no he hecho nada. Protestó. Ella es la culpable. Ángela es la culpable de todo. Pero nadie la escuchaba.
Los invitados observaban la escena conmocionados, algunos grabando con sus teléfonos, otros susurrando entre sí. Los periodistas se abalanzaron sobre la noticia, disparando preguntas a los agentes mientras se llevaban a los Carmona esposados. En medio del caos, yo permanecí inmóvil, observando cómo se desmoronaba el imperio que había jurado destruirme. Cuando el último de los Carmona desapareció por la puerta, el silencio volvió a la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí. Tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y la levanté. Señoras y señores, dije, con voz firme. Lamento el espectáculo. Pero a veces, la justicia tarda, pero llega. Y hoy, la justicia ha llegado. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos levantaron sus copas en un brindis espontáneo. Otros se acercaron a felicitarme, a expresarme su apoyo, a ofrecerme su ayuda para lo que necesitara. Pero yo apenas los escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar. En Pablo. En todo lo que habíamos vivido juntos. En todo lo que habíamos perdido. Y en la certeza de que, finalmente, había hecho lo correcto. Horas después, cuando los últimos invitados se fueron y la galería quedó en silencio, me senté en el suelo, en medio de la sala vacía, rodeada de mis cuadros. El cansancio me envolvía como una manta pesada, pero también sentía una paz que no experimentaba desde hacía años. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alberto. Estoy en el aeropuerto. El dinero ha llegado a la cuenta. Gracias por cumplir tu palabra. Buena suerte, Ángela. Ah. Sonreí. Alberto había cumplido su parte del trato. Le había transferido los 2 millones de euros esa misma tarde, después de que me entregara todas las pruebas que tenía contra los Carmona. Ahora volaría a algún lugar lejano, a empezar de nuevo. Y yo me quedaba aquí, en Madrid, con mi galería, mis cuadros, y un futuro que finalmente me pertenecía. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Las imágenes de la noche pasaron por mi mente como diapositivas, la entrada triunfal de los Carmona, la reproducción del audio, el pánico en sus rostros, las esposas brillando bajo las luces de la galería. Había ganado. Pero la victoria no me sabía a gloria. Me sabía a justicia. A cierre. A paz. Lo logré, Pablo, susurré en la oscuridad. Lo logré por nosotros. El silencio de la galería fue mi única respuesta. Pero en algún lugar, en algún rincón de mi corazón, sentí que él me sonreía. A la mañana siguiente, los periódicos amanecieron con titulares escandalosos: detenida la familia Carmona por fraude y conspiración, la viuda que desafió al clan, el arte de la venganza, la historia de Ángela, la pintora que derrotó a sus enemigos. Las redes sociales estallaron en debate sobre el caso. Algunos me llamaban heroína, otros me acusaban de manipulación. Pero a mí no me importaba. Había hecho lo que tenía que hacer, y dormía tranquila por las noches. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones judiciales, entrevistas con abogados, reuniones con la prensa. Los Carmona intentaron defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. Carmen y Javier fueron condenados a penas de prisión por fraude fiscal y conspiración. Sofía recibió una condena menor, pero suficiente para manchar su reputación para siempre. La tía Remedios perdió todas sus propiedades, embargadas por Hacienda. El clan Carmona, que durante décadas había dominado los círculos sociales y empresariales de Madrid, se desmoronó como un castillo de naipes. Y yo, Ángela, la argentina que había llegado a España buscando un futuro, me convertí en un símbolo de resistencia y justicia. Pero más allá de los titulares y las entrevistas, lo que realmente importaba era lo que había dentro de mí. La paz. La certeza de que, después de tanto sufrimiento, finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Un mes después de la exposición, recibí una carta. Era de Carmen, escrita desde la prisión de Alcalá-Meco. Decía: Ángela, nunca te perdonaré lo que hiciste. Me quitaste todo, mi familia, mi fortuna, mi reputación. Pero tengo que admitir una cosa, te subestimé. Creí que eras débil, que podríamos destruirte fácilmente. Me equivoqué. Eres más fuerte que todos nosotros juntos. Y eso, aunque me duela reconocerlo, merece respeto. No espero tu perdón. Ni lo quiero.
pero sí quiero que sepas una cosa, Pablo estaría orgulloso de ti. Carmen. Leí la carta 3 veces. Luego, lentamente, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No necesitaba su perdón. No necesitaba su respeto. Lo único que necesitaba era seguir adelante. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Esa tarde, fui al cementerio donde descansaba Pablo. Me senté frente a su tumba, apoyé la mano sobre la lápida fría, y hablé con él como solía hacer cuando estaba vivo. Lo logré, amor. Terminé lo que empezamos. Ahora puedo descansar. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Cerré los ojos y sentí su presencia, su calor, su amor. Te quiero, Pablo. Siempre te querré. Me levanté, limpié las lágrimas de mis mejillas, y caminé hacia la salida del cementerio. Afuera, el sol brillaba intensamente. La vida continuaba. Y yo estaba lista para vivirla.